Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video para Mac RD y en esta ocasión vamos a ver el siguiente teorema. Nos dice que si A es menor que B y C es menor que D, entonces se cumple lo siguiente, que A más C es menor que B más D. Vamos a ver, vamos a utilizar los axiomas de orden de los números reales para demostrar esta propiedad. Si, si nos dicen que A es menor que B, por propiedad de orden en los números reales, tenemos la siguiente definición, que B menos A será igual a un número P que pertenece al conjunto de los números reales. Esto es, por definición, de la relación menor que. Pero si además tenemos que C es menor que D, entonces nosotros podemos también escribirlo de la siguiente manera, haciendo uso de la misma definición. Tendríamos que D menos C sería igual a un número Q que también pertenece al conjunto de los números reales. Bien, entonces, en este caso, nosotros podemos también, ya que tenemos estas dos igualdades, P y Q, nosotros podemos sumar a P y a Q, quedando de la siguiente forma. Entonces, tenemos B menos A, protegemos con paréntesis, más D menos C. Y esto es igual a P más Q. Entonces, en este caso hemos sumado estas dos igualdades que teníamos y nos ha quedado de esta forma. Ahora podemos hacer lo siguiente. Podemos asociar, utilizar la propiedad de asociativa para ir buscando lo que necesitamos. Entonces, asociamos negativo A más D menos C fuera de paréntesis igual a P más Q. De este lado no pasa nada. Bien, entonces aquí podemos ahora aplicar dentro de paréntesis conmutativa, ya que los números reales son conmutativos. Entonces, B más D menos A menos C es igual a P más Q. Como podemos ver, ahora aquí podemos aplicar nuevamente asociativa. Si aplicamos asociativa nos queda de la siguiente manera: B más D menos A más C igual a P más Q. En este caso hemos aplicado asociativa y también hemos utilizado factor común y hemos sacado fuera el negativo que estaba en negativo A y estaba en negativo C. Por lo tanto nos quedan ambos positivos. Ahora, este término que tenemos aquí, B más D, son dos números reales que se están sumando. Por lo tanto, darán un número real.
y este término A más C también será otro número real, y P más Q será otro número real, que lo podemos llamar cualquier forma. Podríamos llamarle X, podríamos llamarle Y y podríamos llamarle Z. Como podemos ver, aquí tenemos la definición con la que hemos partido. Habíamos partido de esta definición, que era la definición de menor que, de la relación menor que. Y aquí la tenemos. Este término, que es B más D, X, este término A más C, que le hemos llamado Y, y este término P más Q, que le hemos llamado Z, por lo que podemos entonces concluir por la definición de la relación menor que esto sería igual a A más C menor que B más D. Y aquí tenemos la expresión que nosotros queríamos encontrar. Bien, gracias por estar aquí hasta este momento. Nos vemos en un siguiente video donde seguiremos desarrollando más temas como este. Muchas gracias.